Gracias, con permiso de la diputada presidenta. La pieza de legislación que vamos a votar el día de hoy es parte de reglamentar algo que establecido en la Constitución, que es que el Congreso de la Unión, en particular la Cámara de Diputados, en realidad opine sobre el Plan Nacional de Desarrollo. No es un proceso propiamente de aprobación, porque no hay una sanción, no es vinculante la opinión. Entonces, en realidad, será un mecanismo de sanción política del plan, en donde la Cámara pues opinará sobre el mismo. Será pues un proceso democrático en donde esta Cámara tendrá la oportunidad de expresar su opinión sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Se modifican algunas otras cuestiones que tienen que ver con el proceso de planeación y con el proceso presupuestario, que en realidad nos deberían llevar en el futuro cercano a una nueva ley de planeación. Tendríamos que aceptar que el proceso de planeación que hoy tenemos no es el proceso adecuado, y que esta ley, que es una ley de hace muchos años, no es la que necesitamos, y que los intentos por incorporar elementos de resultados, indicadores en la presupuestación y en la planeación, en realidad han fallado en este país. Hemos tenido avances en ciertos temas de evaluación de política pública, pero que no tienen reflejo en las decisiones presupuestales ni de política pública. Además de este debate que hemos dado en esta Cámara, en el sentido pues de que no hay los suficientes controles en términos de transparencia y de monitoreo de las finanzas públicas. Son temas pendientes. En varios de esos temas haremos varias reservas. Nuestro voto será a favor, en virtud de lo positivo que resulta, que la Cámara se exprese en este sentido, y del mandato constitucional para hacerlo. En realidad, el país sí tiene un problema de planeación en general del desarrollo y de la economía. Si uno analiza lo que ha pasado en los dos últimos sexenios de este país, y es importante analizar los dos últimos sexenios juntos, porque fíjense que ahora, para ser candidato del PRI, es requisito indispensable haber formado parte del gobierno de Felipe Calderón. Es el nuevo requisito ya establecido, y por lo tanto lo interesante es pues comparar a ambas administraciones. Por ejemplo, en estas administraciones el crecimiento económico pues fue solamente de 2%, cuando en las dos anteriores había sido de 2.6%. Esto demuestra cómo esta falta de planeación pues ha llevado a un mal resultado económico de este país. Los requerimientos financieros del sector público, la deuda, pues pasaron como de 30% del PIB a más del 50%. Es decir, tampoco tuvimos un mecanismo para poder plantear y poder planear el endeudamiento. ¿O cómo fue que pudimos doblar la deuda pública sin proyectos de inversión de largo plazo? El endeudamiento es también el resultado de que no tenemos un proceso de planeación adecuado. Si nos vamos a la pobreza, pues la pobreza de patrimonio pasó del 43% al 53% de la población. Y también de la extrema. Hay como 9 millones de pobres extremos más en el país. Es decir, lo que tenemos es un país con más deuda, con menos crecimiento económico y con más pobreza. Y en ese sentido hay una responsabilidad de quienes tomaron las decisiones de política económica en estos años. Lo que hoy está en juego, lo que hoy está en discusión en la palestra política nacional, es la necesidad de cambiar el rumbo. Es la necesidad de sí tener buenos resultados en este país. El ingreso promedio de los mexicanos, de los trabajadores mexicanos, también en este periodo cayó 14%. Es decir, se generan empleos de mala calidad, y en general la masa salarial del país ha caído. ¿Qué tenemos y qué creo que no se resuelve con esta ley de planeación? Buenos resultados de la política económica y buenos resultados del gobierno. Lo que se requiere es un cambio de rumbo del país, con una visión distinta, con una visión que le pueda dar al Estado la responsabilidad de cambiar la desigualdad, de generar riqueza y de generar desarrollo. Y eso va a suceder si cambiamos las agendas y las personas de este país. Lo que le urge a México, y lo que es importante si estamos hablando de planeación del desarrollo,
es la que la economía crezca, que los salarios sean adecuados, que el país no se endeude. Absolutamente lo opuesto de lo que sucedió en las administraciones de Felipe Calderón y de Peña Nieto. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer nosotros, que somos la única alternativa política real en este país, es proponer cambios en la política económica a que nos lleven a tener resultados distintos. Si seguimos haciendo lo mismo, si seguimos con las mismas políticas económicas, si siguen las mismas personas tomando estas decisiones de política económica, el resultado será el mismo: más pobreza, bajo crecimiento y más endeudamiento. Muchas gracias. Gracias, diputada Vidal Llerenas Morales. Se le concede el uso de la palabra al diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario